Bueno, pues buenas noches. A nombre de la Fundación En del Alto, les damos la bienvenida a nuestro estimado docente Arielito, ya en nuestra penúltima clase. Creo que está resultando muy bien. Tenemos la participación de todos los diplomantes y creo que eso nos llena de mucha alegría, ¿no? A cada uno de nosotros que venimos trabajando en pro de esta población en situación de vulnerabilidad, aportando, ¿no? Con un granito de arena a través de este cuarto módulo. Bueno, pues, estimado Arielito, la clase es toda tuya y muchas gracias por todo el esfuerzo que estás realizando. Muchas gracias a todos, todas, y ahora mínimo decir todes. De verdad es bien importante mm, agradecer el tiempo, la inversión que están realizando para poder trabajar con la población vulnerable, ¿no? Algunos anuncios publicitarios antes de iniciar nuestra sesión, ¿no? Es algo bien importante que debemos de generar la interacción entre los compañeros y compañeras en los espacios de WhatsApp para poder generar. Algo que sí creo que es pertinente, tal vez podríamos agendar una reunión o una participación con el acompañamiento de mi persona y el equipo de Endelato a los diferentes grupos que así lo requieran para generar alguna guía, de pronto para establecer el proceso de andamiaje, para culminar el proceso, ¿no? No tengan pena ni pierdan cuidado, por favor, para poder solicitar que participemos de la reunión, más bien nosotros disculparnos si estamos, digamos, reaccionando a esta solicitud, a este tiempo, pero también es importante reconocer que el proceso de incidencia política tiene que ser vivencial, ¿no? Que si bien nosotros, ustedes, vamos a realizar procesos, estamos en práctica, debemos de entender como tal, ¿no? Desde la negociación, desde el proceso del OBI, ¿no? Desde el resultado que queremos marcar y desde los objetivos que queremos lograr, objetivos reales, contundentes para el beneficio de la población vulnerable, ¿no? Esto a solicitud de dos grupos que han visto pertinente que participen en las reuniones para poderles guiar, ¿no? Sí, mi número de WhatsApp es el 732-72-283. Soy el administrador, bueno, estoy en todos los grupos, pero ahora mismo voy a volver a escribir mi número, el 732-72-283. Ariel, ahí está. Entonces, para cualquier consulta, pero estoy en todos los grupos de WhatsApp eh, como parte, ¿no? En los 13 grupos. Entonces, si solicitan o escriben que necesitamos el acompañamiento o la guía, no hay problema, ¿no? Estamos disponibles las 24 horas, ¿no? Obviamente contemplando que nosotros debemos descansar, pero sí entendemos el contexto, a veces trabajamos hasta tarde, no hay problema el horario, nada más es agendar y coordinar. Entre otras, sí, vamos a terminar de subir los materiales a la plataforma para que lo puedan revisar. Queda pendiente algunos materiales también que ya he ido pasando de manera interna a los grupos de WhatsApp, a los cuales han requerido de forma urgente antes de la plataforma, ¿no? Los videos, claro que sí. Los videos están de las dos primeras sesiones ya se han subido y en el transcurso de estas horas próximas se van a subir los otros dos videos, ¿no? Algo importante que también quiero mencionar es que a las y los participantes que han tomado la palabra o la iniciativa,
tienen un pequeño estímulo, bueno, por así decirlo, un punto adicional por la participación. Esta manera de reforzar, ¿no? La interacción con cada uno y uno de los colegas que participan. Vamos a lanzar la lista para quienes eh, tengan conocimiento de que tienen un punto adicional a la nota de este módulo. Muy bien, colegas, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? Sí, solo está la sesión, gracias Luciana, solo está en la sesión 1 y 2. En el transcurso de las siguientes horas se van a subir la sesión 3 y 4. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? Excelente. Siendo así, Arielito, antes de que adelante. iniciemos, yo tengo un comunicado. Se les va a pasar, por favor, la evaluación de los anteriores módulos. Por favor, solicitarles a los diplomantes que puedan llenar este instrumento, porque a nosotros nos ayuda a poder evaluar cómo está, ¿no? El trabajo realizado, si se está cumpliendo las expectativas, todo esto para mejorar, ¿no? Para ir mejorando continuamente. Y bueno, pues agradecerles, ¿no? Por todo este tiempo que se están tomando para poder llenar el formulario, poder participar, poder realizar el trabajo que se les da y bueno, infinitamente agradecidos. Nosotros creo que estamos cumpliendo con la meta que hemos planteado al momento de tener este diplomado, ¿no? Solo eso, Arielito, muchas gracias. Excelente. Bien, colegas. Para esta nuestra clase, quiero rogarles, por favor, que se acomoden de tal forma donde podamos aplicar, vamos a aplicar en esta sesión virtual una técnica para podernos acercar al concepto de la incidencia política para el beneficio y el fortalecimiento de protección, sí, pero también para el trabajo eficiente, consciente y sensible para las poblaciones vulnerables, ¿no? Si bien desde nosotros como individuos queremos entender qué es una población vulnerable y siempre les hemos repetido en nuestras sesiones, hemos reiterado en diferentes oportunidades que si no tenemos un grado de sensibilidad para entender las necesidades de la población vulnerable, vamos a caer en saco roto nuevamente el trabajo que vamos realizando. Y si vamos a anteponer objetivos, números y resultados no reales para el trabajo en incidencia política para las poblaciones vulnerables, no vamos a poder avanzar, ¿no? Y es ahí un poco la decadencia de las instituciones a nivel regional, no solamente a nivel boliviano, a nivel regional, que necesitamos fortalecer. Hay muy buenos resultados de muchas instituciones que tienen este marco sostenible, ¿no? Que generan ese estudio y ese análisis de la interseccionalidad para detectar desde qué posición yo siempre estoy realizando la planificación de la incidencia política para el trabajo con las poblaciones vulnerables, ¿no? Y a qué nivel quiero fortalecer y cumplir los objetivos también. Entonces, esta es nuestra clase quinta, 27 de octubre del 2025. Reglas, ¿no? Siempre anticipadamente, reglas iniciales para cada sesión. Atención sin distracción de celulares, control de micrófonos, puntualidad. Estamos siendo puntuales, agradecer de antemano, apertura a la negociación, ¿no? Y doble negociación. Esa es la clave. Hasta ahora hemos logrado muy buenos resultados. Hemos negociado entre las y los organizadores del diplomado, como también en las y los diplomantes, ¿no? Les decía que debemos de estar en un espacio ya más tranquilo ahora, porque lo que vamos a solicitar es que tengas a la mano una hoja en blanco y un bolígrafo o marcador, ¿no? Y si no tienes la posibilidad, sugiero que te detengas un momento de lo que estás haciendo y pongas concentración en lo que vamos a hacer en la técnica aplicable en esta sesión, ¿no? Que es para acercarnos y aterrizar en este concepto, ¿no? Nuestro módulo, nuestra unidad 3, acciones de implementación para la incidencia política, ¿no? Necesidades desde el Estado para la articulación con organizaciones de la sociedad civil. O sea, tenemos que entender toda esta oración. Necesidades, articulación
organización de la sociedad civil, ¿no? Nuestro objetivo específico, vamos a analizar la necesidad del Estado, o sea, qué es lo que el Estado necesita de las organizaciones de la sociedad civil, específicamente las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, ¿sí? E importancia del trabajo con las organizaciones no gubernamentales, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? Obviamente entendemos que nuestro rol es acompañar, fortalecer, ¿no? Qué sé yo, implementar un proceso de andamiaje, ¿no? Capacitar, pero esencialmente, ¿cuál es nuestro rol protagónico desde las organizaciones de la sociedad civil para el Estado en este tema de la incidencia política para la población vulnerable, ¿no? Y obviamente vamos a ver un poco del respaldo normativo para la construcción de una propuesta de política pública. Esta la vamos a ver hasta el apoyo normativo, ¿no? Después ya en la siguiente sesión vamos a enterarnos de cómo se construye una propuesta en políticas públicas en base a lo que ya conocemos, pero obviamente, ¿no? Les digo, ¿no? Vamos a recordar, fortalecer o aprender, ¿sí? Entonces, colegas, técnica de reflexión. Necesitamos que estén en su espacio con una hoja y un marcador o bolígrafo, ¿sí? Te voy a dar un minutito para que traigas una hoja y un bolígrafo, una hoja en blanco. Esta técnica es confidencial y tiene que ser aplicable desde tu perspectiva, desde tu mirada, desde tu visión. Vamos a tener ya tenemos 40 segundos. Muy bien, colegas, vamos a iniciar. Primero, necesito que dibujes un triángulo. Este es nuestro triángulo de prioridades, ¿sí? Necesitamos establecer este ejercicio para entender lo que vamos a exponer en los siguientes 45 a una hora y más, ¿no? Eh, este es nuestro triángulo de prioridades. Tal vez algunos ya la conocen o ya lo conocen porque hemos establecido esto en otros espacios, pero este es tu triángulo de prioridades, ¿sí? En la primera parte vamos a acomodar el nombre, situación o persona más importante en la segunda y en la tercera. Pero este tu triángulo de prioridades, colega, tienes que entender que es el único espacio donde tú vas a poder, si quieres, llevar a las personas que vas a elegir a un lugar especial, a un lugar específico, dejando a las demás personas atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú elijas a las personas que vas a escribir el nombre de la persona en cada uno de los espacios. Todavía no te estoy dando la consigna, todavía no te estoy dando la consigna, solamente estoy haciendo el preámbulo, ¿no? Necesito que pienses y razones, ¿sí? Que escojas, ya habíamos hablado de formas de pensar, sentir y actuar, ¿no? O sea, la población vulnerable piensa, siente y actúa. Entonces necesitamos colocarnos en una situación de empatía. Consignas, colegas. En el primer triángulo, en el primer triángulo, vas a colocar el nombre de la persona más importante para ti. ¿Sí? Todavía no escribas. En el segundo triángulo, en la segunda mitad, aquí en el centro, vas a colocar la persona que está en segundo lugar más importante para ti. Por eso es el triángulo de prioridades. Y aquí en la tercera, vas a colocar a la tercera persona que consideres que es más importante para ti. ¿Sí? Reitero, la primera persona más importante, la segunda persona más importante, la tercera persona más importante. Con este triángulo va a ir a un lugar donde no va a regresar jamás, donde las personas que estén fuera de este triángulo se van a quedar y no se van a volver a encontrar con las personas que están dentro de este triángulo. ¿Sí?
¿Se entiende? Bien. Tienes, colega, 1 minuto para escribir el primer nombre, el segundo y tercer nombre. Los 3 nombres tienes 1 minuto, corriendo desde ahora. Pensemos bien, ¿quién vamos a anotar? Ojo, no grupos, no grupos. Por ejemplo, aquí yo voy a anotar amigos. No, tiene que ser una sola persona. Voy a anotar familia. No, una sola persona de esa tu familia. ¿No? Ya depende de ti si a quién acomodarás entre el primero, el segundo, el tercero. ¿No? Tenemos 1 minuto, colegas. Adelante. Muy bien, colega. Hasta ahí. Hasta donde terminaste, vamos a establecer algo para entender lo que es el generar, perdón, generar empatía con la población vulnerable es entender este triángulo de prioridades. Las personas en situación de vulnerabilidad tienen esta, esta forma de mirar la situación, estado de vulnerabilidad que tienen, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde este proceso de sensibilidad, corto, chiquito, ¿no? Nos acerca más a lo que queremos lograr en lo que es incidencia política para la población vulnerable, ¿no? Es una estrategia también de hacer entender a nuestros actores, tomadores de decisiones, ejercicio de poder, ¿no? A quienes tienen influencia, para que puedan generar empatía, ¿no? Bien, en este tu triángulo de prioridades, quiero que le des la vuelta, ¿sí? Dalo la vuelta, así tal cual. Si has agarrado en tu cuaderno, quiero que le des la vuelta, ¿sí? Abajo. Entonces tu triángulo será así. No, perdón, no puedo enfocar bien. Pero tal cual está en la pantalla. ¿Qué es lo que va a pasar, colega? Este es un espacio confidencial, ¿sí? No estamos para juzgarnos, pero sí para reflexionar. Aquellas personas, tal vez de pronto tú has escrito aquí, estás tú aquí, imagínate que tú estás en esta parte de aquí abajo, agarrando el triángulo, ¿sí? Estás tú agarrando el triángulo en esta parte de aquí abajo. ¿A qué me refiero? Que cuando tu triángulo está así, imagínate que tú estás agarrando ese triángulo aquí abajito, así, se puede ver, ¿no? Tu triángulo está aquí abajo. Si tú en esta parte, ¿no ve que es lo primero que has encontrado, la persona más importante en tu vida para poder llevar a un lugar donde donde no van a retornar, ¿no? No hay esa oportunidad. Si tú has escrito a mi mamá, has escrito a papá, has escrito a hijo, hija, eh, hermano o hermana en esta primera parte, te doy la noticia que de pronto estamos mal. ¿Sí? Estamos mal. Por una simple razón. No es egocentrismo, no es narcisismo. ¿Por qué?
Porque cuando esta persona, ya sea mamá, papá, hijo, hija, hermana, pareja, esposo, esposa, se vaya, o sea, me refiero a que ya no va a estar, ¿sí? Se va a ir, va a desaparecer de tu vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú estás sosteniendo este triángulo, si tú estás sosteniendo este triángulo, esto va a desaparecer, este triángulo, y va a quedar un vacío, va a estar vacío. Y todo esto que está aquí, tal vez aquí has colocado a otro familiar y después aquí algún amigo o amiga, todo esto va a caer sobre vos, porque está un vacío y va a caer con todo el peso de la gravedad. Es por eso que a veces muchas de las personas vulnerables, cuando alguien importante que la sostiene o que lo sostiene sale de su vida, recae en una situación de vulnerabilidad emocional, económica, social, porque no hemos generado algo que es tan importante y básico, que es el priorizar a uno mismo. Acordate, si tú has colocado en la primera puntita, mamá, papá, hijo, hija, tío, tía, hermano, hermana, pareja, novio, novia, o sea, quien tú quieras, en la primera parte como prioridad, no está bien. ¿Por qué? Deberías de colocar yo. Tú eres importante, tú eres la persona quien debe sostener a las otras personas. O sea, dentro de tus prioridades, ¿no? No es una responsabilidad, pero sostener, ¿a qué me refiero? Porque cuando la otra persona que está en segundo lugar desaparezca, ya no esté en tu vida, se anule, esto igual va a quedar vacío, pero va a estar esa construcción de fortaleza, de identidad, esa autoestima construida en base a las capacidades emocionales, sociales, cognitivas que esta persona tiene vulnerable. En este caso, te estoy colocando a ti eh, inconscientemente en una posición de vulnerabilidad. Desaparece esta persona, pero va a caer con un peso, pero no va a ser tan duro, no va a ser tan duro porque tu autoestima, tu fortaleza, tu capacidad de generar soluciones, porque eso es lo que has construido, porque tú estás primero, te va a sostener. Y ese sí es un proceso sostenible, ¿no? Entonces, si tú has colocado yo, o en algunos casos colocan Dios, ¿no? Porque a través de quién se canaliza, quién ora, quién reza, a través de quién está, ¿no? Entonces, es tú, tu cuerpo, tu persona, tu alma, tu ser. Tú tienes que estar primero, ¿sí? Ojo, si tú has colocado aquí en la primera tío, tía, papá, mamá, no. Tienes que mover a esas personas. Y si has colocado familia, solamente tienes que escoger a una. Porque acordate, tú estás agarrando todo ese peso. Y si en tus prioridades quieres agarrar todo, siempre vas a entrar en conflicto y te vas a frustrar. Y las poblaciones vulnerables quieren acaparar de pronto todas sus necesidades de alguna forma, ¿no? O sea, digo, no, no está bien dicho acaparar, pero de pronto ese es el sentido y la emoción que le ponen cuando quieren subsanar sus necesidades, ¿no? ¿Por qué digo quieren? Porque de pronto yo no estoy en una situación de vulnerabilidad, más bien estoy en una situación de privilegio y estoy en una situación, en un puesto de poder, ¿no? Pero estamos hablando de población vulnerable, ¿sí? Ahora, si nosotros, si yo, ¿no? Por un lado, hasta aquí se entiende. Pero aquí está el otro lado de la moneda también. Si yo conozco a una persona que igual es un triángulo, ¿sí? Y pretendo que me coloque a mí, que me coloque a mí como su prioridad, tampoco le estoy haciendo bien, sino le estoy haciendo daño, porque en algún momento de su vida yo me voy a ir, no voy a estar, ya sea por razones emocionales, ya sea por razones biológicas, porque no todos somos, ni todas son eternas, eternos. Entonces necesitamos generar esa independencia, necesitamos generar esa sostenibilidad. Y cuando nosotros hablamos
de procesos de incidencia política para población vulnerable debemos tener este objetivo: fortalecer, potenciar a la población vulnerable, a la población vulnerable. Porque si nosotros no fortalecemos, no les hacemos entender que ellos son primero, no vamos a avanzar. Porque cuando nosotros nos vayamos, cuando la ONG se vaya o cuando el proceso de incidencia política se pierda, no va a estar, le voy a hacer daño a esta población vulnerable. Es por eso que nuestros procesos tienen que ser contundentes. Cuando la ONG o la fundación se va, vamos a dejar vacío este espacio. Pero esto mismo se aplica en tu vida. ¿A quién has colocado en tu triángulo? Puedes corregir ahora. Tienes que estar tú primero, por una simple razón. Si pretendes cuidar a alguien, si pretendes cuidar a alguien, ¿por qué no te cuidas a ti primero? ¿Cómo pretendes enseñar protección a otras personas si vos no te proteges? ¿Cómo pretendes enseñar fortalecimiento a una población vulnerable si tú no te fortaleces? ¿Cómo pretendes querer a otras personas, a una persona, si vos no te quieres? Ese es el fundamento más básico para poder trabajar con población vulnerable. Y si nuestra construcción de políticas públicas no tiene esta mirada, este enfoque, nuestro trabajo no va a caer en buen terreno para que pueda fortalecerse, para que pueda continuar y sea sostenible. ¿No ves? Como que cuando subimos al avión y te dicen, a ver, primero para la mascarilla de oxígeno, ¿no? Primero nosotros y luego ayudas a la otra persona. Es la misma lógica. Primero nosotros y luego las demás personas. Primero trabaja en ti. Si tienes en tu familia personas en situación de vulnerabilidad emocional, física, integral, podría decir, vulnerabilidad en el grado integral, biopsicosocial, trabaja, porque después no vas a tener otra oportunidad. Y con ese sentido, con esa energía, vamos a poder continuar con mucha más fuerza el trabajo con población vulnerable, ¿no? Pero el sentido básico es ese. No sé si tienen alguna consulta, duda, pregunta, qué les ha parecido, qué reflexión tienen, ahí les escucho. Adelante, Ma. Muy buenas noches, licenciado Ariel. Muy buenas noches para todos los miembros del grupo. Usted me ha recordado hoy y bueno, ha fortalecido el enfoque con el que trabajamos en el centro en el que yo realizo el trabajo de coordinación. Realmente me motiva más. A veces hay días duros en el trabajo y para mi equipo y para mí hoy ha sido un día muy duro, pero sin embargo, usted nos recuerda que estamos yendo por buen camino porque nuestra filosofía primaria en el trabajo con las mujeres víctimas de violencia junto a sus hijas e hijos es justamente ese trabajo, ¿no? Empezar por generar las condiciones óptimas en su autoestima, en su autoconcepto, que se vean a ellas mismas como la prioridad en sus vidas, para luego pensar en cómo se van a enfocar con el tema de sus hijos, en los cuidados, en su futuro y así el resto de las personas, ¿no? Gracias, licenciado Ariel, por este ejercicio, porque a mí por lo menos me da la alegría y la certeza de que estamos trabajando en buen camino. Y digo estamos porque ningún trabajo es aislado, ningún trabajo es solo de una persona y mi equipo entero, a pesar de las dificultades, está enfocado en hacer ese trabajo y este ejercicio me ha servido para autoevaluarme, autoevaluar el trabajo que estoy haciendo y tiene completa y absoluta razón en toda la perspectiva que ahora nos enfoca a través de esta dinámica. Muchas gracias y concuerdo completa y absolutamente con lo que usted ha indicado. Muchas gracias, querida colega Maya. Es bien importante el reflexionar y el entender que el trabajo con la población vulnerable tiene que empezar desde casa, ¿no? ¿Cómo pretendemos cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, si nosotros no nos cuidamos? ¿No? Eso es algo bien importante. Mónica, adelante, por favor.
¿Cómo está? Muy buenas noches. Excelente, licenciado. Este ejercicio que nos ha puesto, la verdad, yo creo no solo a mí, a muchos de los compañeros ha debido realmente hacernos reflexionar. Yo, la verdad, puse como primero a mi hija, luego a mi madre y luego a mi esposo, ¿no? Pero tiene mucha razón. Muchas gracias por esta práctica y tiene mucha razón, porque si yo no estoy ahí, pues la verdad, todo se cae. Eso es muy cierto. Y como alguna vez usted también nos señaló que cada momento nosotros realizamos esta incidencia o este tipo de prácticas, pero no nos damos cuenta de lo que estamos realizando. Muchas gracias, licenciado, por esto y de la verdad voy a tomarlo en cuenta y voy a priorizarme en realidad. Gracias, licenciado. No, a usted, Elizabeth, sí, de verdad es bien importante el establecer desde la reflexión el trabajo que hacemos como personas y seres humanos para también después proyectar para el trabajo con las poblaciones vulnerables, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Perdón, Mónica. Adelante, Elizabeth, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos los integrantes del curso. Pienso que el ejercicio que nos ha hecho, bueno, hacer, que me gustó bastante, es muy práctico. También impulsa el tema del autocuidado. Y para ello, obviamente, uno tiene que estar bien empoderada, empoderado, hablamos de hombres y mujeres, porque a partir de ello también vamos a poder transmitir o generar, en todo caso, un proceso de autocuidado con las personas vulnerables adecuadas. Practicamos bastante o estamos ya trabajando bastante en este tema de promover el autocuidado porque de acuerdo a bueno, a la psicología de Freud que se ha estado aplicando por mucho tiempo, ¿no? Yendo al pasado para curar lo que es los traumas y todo aquello, hemos visto que a la fecha los resultados no es que sean malos, pero han sido muy básicos, ¿no? Muy bajos. Pero si enseñamos a pescar, como dice la frase, ¿no? No le des el pescado, sino enséñale a pescar, promovemos o generamos sostenibilidad, como usted decía. Y creo que de eso también se trata el autocuidado, ¿no? De que enseñemos a las poblaciones vulnerables a cómo empoderarse poco a poco, ir creciendo con ese pensamiento bien empoderado para que no ya salgamos de este círculo, pareciera, ¿no? Vicioso del tema de ser vulnerables, porque en realidad si todos estamos promoviendo, estamos yendo en pos de una población o una sociedad más equitativa, más igualitaria, con el enfoque de derechos de igualdad para todos, entonces todos deberíamos estar en esa línea, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, adultos mayores, etcétera, todos en esa misma línea del ejercicio de los derechos, de la misma manera. Entonces, promover el autocuidado me parece que es algo muy importante, que ya no está, ¿no? Dentro de la filosofía o la escuela de Freud, porque es diferente la escuela. Yo, tal vez desde esa parte yo le podría consultar también, ¿no? O cuál es su perspectiva. Sé que es más especialista en psicología al respecto de esta escuela, pero promover el autocuidado hace que también sea muy sostenible el hecho de que si yo como cabeza un día puedo llegar a faltar, las personas con las que yo he estado, con las que he trabajado este empoderamiento, pues sepan qué hacer, ¿no? Y hablamos también del ejercicio de derechos. Eso, Lick, y también tal vez atenta a la respuesta suya. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, ¿no? Si bien dentro del área de la psicología, bueno, estamos hablando de incidencia política, pero tiene que ver mucho con el razonamiento y la línea de acción que pretendes generar para los tomadores de decisiones, ¿no? Este ejercicio tiene un objetivo final en el diplomado eh, que te impulsa a no perder la línea de sensibilidad para el ejercicio de poder. Sí, porque nuevamente reitero, todos, todas y todos quienes estamos en este diplomado tenemos un grado de privilegio y también estamos en una posición de poder ante la población vulnerable con la cual queremos trabajar. ¿Te has puesto a pensar eso? Que tú estás en un ejercicio de poder ante tu población vulnerable, ¿no? Tu población vulnerable. Estás en un ejercicio de poder. Y si de pronto no identificamos esto, nos perdemos. Y ahí es donde ingresamos si no te cuidas.
Lo que nos decía nuestra colega es el tema de Freud, ¿no? Y muchos deben recordar tal vez de pronto en el colegio cuando hablábamos del ello, el yo, el superyo y el psicoanálisis. Pero aquí hay algo y les invito a revisar la teoría hegeliana, ¿no? Que tiene que ver mucho con un triángulo, ¿no? La teoría hegeliana dice tesis, antítesis y síntesis. Preferiría mencionar esta porque ante una tesis vamos a generar una antítesis, vamos a analizar y vamos a cuestionar este conocimiento de autocuidado, cocuidado para la incidencia política, ¿sí? Porque ¿cómo pretendo hacer una política pública para cuidar a las demás personas, población vulnerable, si yo no me estoy cuidando, ¿no? Entonces, esta tesis, este concepto lo tengo que analizar, tengo que refutar y tengo que reconstruir, ¿no? Tesis, antítesis, para generar una síntesis de toda esta construcción, de toda esta construcción. Y esta síntesis me va a volver a lanzar una tesis. Y aquí está la clave, es el proceso evolutivo de la construcción de las propuestas para la incidencia política. Ojo, no solamente para esto, no es para la pedagogía, para la salud, porque toda ciencia también puede evolucionar de acuerdo a los descubrimientos, ¿no? Entonces yo más bien les animo a que podamos revisar la teoría de Hegel y en este marco mezclar con el concepto y con la teoría de Vygotsky, ¿no? Voy a mandar esto. Hegel, Vygotsky, acuérdense bien. Vygotsky nos habla del acompañamiento, andamiaje, que debemos de aplicar al 100% a la población vulnerable. El acompañamiento. ¿A qué me refiero? Juntos en un proceso, ven, población vulnerable, mira, vamos a construir juntos, vas a participar, te voy a capacitar, vamos a crecer juntos, población vulnerable, juntos. Van a pasar una segunda etapa que es casi juntos. Ya te he capacitado, ya te he fortalecido, de lejitos te voy a mirar, pero te voy a guiar. Si es como que estás aprendiendo a manejar bicicleta. A ver, te voy a abrazar para que manejes la bicicleta, no te vas a caer, pero yo te voy a enseñar. Cuando ya más o menos sabes, te caes, pero le ayudas a levantarse a la otra persona. Juntos, casi juntos. ¿Para qué? Para que cuando ya sepa manejar, se empodere, como ha dicho nuestra colega, ya puede estar solo o sola esta población vulnerable. Hemos construido la política pública, la hemos practicado y la hemos analizado y hemos presentado. Se ha ejecutado, ahora solitos pueden. Y ahí estamos eliminando más un grado de vulnerabilidad, de calificación para su vulnerabilidad. Entonces, más bien yo les animaría a que podamos utilizar esto y tal vez en otro diplomado o en otro espacio podamos ver estrategias y formas de intervención desde la pedagogía, la psicopedagogía o desde la educación popular con perspectiva de educación alternativa y de cambio, ¿no? En el marco de las ODS, que ahora también las vamos a ver, ¿no? Hay un montón de información, colegas, que como en del Alto tenemos, que podemos compartir, que como USFA también tenemos y existe, ¿no? Que está a disposición de ustedes, ¿no? Y como instituciones también nos podemos contactar, podemos intercambiar. Ojo, los materiales no son para ocultar. Nosotros como en el Alto tenemos una línea específica y como USFA también tenemos una línea específica para poder compartir experiencias, ¿no? Algo bien importante. Eso, colegas. Antes, Nelly, adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todas, a todos. Buenas noches, Ariel. Bueno, primero mil disculpas por no prender mi cámara, que tengo una señal malísima y se va cortando, cortando. Bueno, este ejercicio me ha parecido muy interesante y me ha hecho recordar algo que ha sucedido en alguno de los procesos de capacitación en los que hemos estado trabajando con población en situación de vulnerabilidad, ¿no? Nosotros trabajamos con madres de familia de zonas periurbanas. Y cuando hacíamos las preguntas al inicio de los procesos, hacíamos la pregunta, ¿cuál es el rol más importante de ti? Le decíamos a las madres, ¿no? ¿Cuál es el rol más importante? ¿Cuál es lo principal que deberías procurar cuidar en ti como persona? Y de todas, el 100% mencionan mis hijos, mi familia, ¿no? Que esté bien mis hijos, que mis hijos estén perfectos, que mis hijos tengan todo, mis hijos, o sea, el 100%. Y cuando nosotros les hacíamos notar y les decíamos, mira, si tú no estás bien, o sea, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la mujer, la persona? ¿Dónde está? Y cuando les haces notar eso, ¿no? De si tú no te cuidas a ti, si tú no velas por tu salud también, si la primera persona
más importante en tu vida no eres tú, ¿cómo vas a llegar a ser una gran madre? ¿Cómo vas a llegar a cuidar a la otra persona? Y ahí va, ¿no? Esta reflexión tan importante que muchas veces lo dejamos a un lado el yo, más allá del egocentrismo, ¿no? Porque el pensar en ti, el cuidarte, va más allá del egocentrismo, sino es más parte del autocuidado, de la autoprotección y de esa, no sé, posibilidad de dejar de estar en estos grupos en situación de vulnerabilidad porque la vulnerabilidad no es una condición de la persona, ¿no? Es una situación que puede cambiar, pero depende mucho también de nosotros, de cómo utilizamos todas las herramientas y las oportunidades que puedan presentarse para poder ir empoderándonos y saliendo de estos grupos, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Eso quería compartir porque realmente me ha hecho recuerdo bastante a estos momentos en los que trabajamos con las mujeres ahí en las zonas. Concretamente te comento en el Plan 3000. Son mujeres que están realmente así bien abnegadas, ¿no? Por ser la mejor madre, pero dejas de cuidarte a ti antes de ser una buena madre, ¿no? Y procurar a ver cuáles son mis defectos, reconocer cuáles son mis virtudes, qué debo mejorar, en qué debo fortalecerme, y así para poder realmente llegar a ser una buena persona y una buena madre al final, ¿no? Eso quería compartirte. Muchas gracias. Muy interesante la dinámica. Creo que se la puedo utilizar con diferentes grupos cuando estás trabajando estos procesos de empoderamiento. Gracias. Chao. Sí, gracias, Nelly. De hecho, como en el Alto y como parte de las acciones, nosotros tenemos un curso de educadores populares con metodología alternativa de reflexión, de proyección y de análisis situacional para servidores públicos, pero también ante todo para instituciones, ¿no? Dura un proceso de 9 meses, donde utilizamos este tipo de técnicas de reflexión en vivo y en directo, ¿no? O sea, y ahí es importante establecer estas reglas de fortalecimiento. Antes de dar la palabra a Carola, algo que nos comentaba Nelly, ese es el sistema mariano que maneja la población vulnerable. ¿No? En el marco del trabajo de las masculinidades, de las feminidades, para la incidencia política, el quien tiene el ejercicio de poder siempre tiene esa mirada, casi siempre, perdón, si no es sensible al tema, tiene esa mirada de o bueno o malo, o más hombre o menos hombre, o si está bien o está mal. ¿No? Pero tenemos que hacer el ejercicio como instituciones, como personas, uno, la interseccionalidad, el ejercicio del círculo de poder, privilegio, el ante todo el autocuidado, algo que nos mencionaba es Nelly, que sí hay mujeres tan vulnerables que piensan que ellas no son vulnerables, sino las personas que les rodean, pero dejan de lado el autocuidado y en algún momento bajan los brazos y todo este triángulo se cae y se derrumba porque no se han colocado ellas mismas ahí. Y ahorita voy a explicar por qué no es egocentrismo y qué es el egocentrismo o el narcisismo, ¿no? Gracias, Nelly, y éxitos con el trabajo en Plan 3000. Carola, un gusto, colega, saludarte. Adelante. Hola Ariel, buenas noches. Igualmente un gusto encontrarnos acá. Y bueno, igual, buenas noches a todos los colegas. Bueno, nosotros como psicólogos, psicólogas, tenemos muy bien claro, ¿no? Esto del autocuidado y me parece muy importante, Ariel, que lo puedas mencionar acá porque no todos conocen, ¿no? O sea, tenemos acá abogados, tenemos trabajadores sociales, diferentes profesiones que necesitan saber y conocer de esto. El autocuidado tiene que ver también, ¿no? Con lo que es la salud, ¿no? Y nosotros como personas que trabajamos con personas vulnerables, es importante considerar, ¿no? Y se recomienda que incluso debemos tener procesos de supervisión para poder tener la guía, la orientación de una mirada externa al grupo, al equipo de trabajo, que nos pueda orientar, nos pueda dar luces justamente en beneficio de nuestra población. Y el autocuidado que tiene que ver más con nosotros, pero como resultado también, ¿no? Repercute en la población. ¿Por qué?
porque si nosotros no tomamos en cuenta, podemos llegar incluso a estados, a síndromes de burnout o síndrome del quemado, lo cual de pronto no todos conocen, pero es importante saberlo porque este síndrome indirectamente pues vamos a ir dañando a nuestra población, ¿no? Entonces, me parece excelente, Ariel, que se mencione, porque además debemos institucionalizar esta temática del autocuidado. Nosotros comentarte que en la fundación en la que estoy trabajando, eh, los primeros años del proyecto, en la fundación como tal, se desconocía, ¿no? Lo que esto era el autocuidado. Y ya después de 3 años, ya con un nuevo proyecto, hemos podido ya hasta institucionalizarlo, ¿no? Lo que es el autocuidado y lo hemos ido trabajando con toda la institución, independientemente de los proyectos, independientemente de las profesiones. Entonces, ya es un tema de priorizarnos. Y la OMS te da una definición muy interesante y muy bonita, pero ya que estamos acá, también comentarte que hemos logrado también hacer este proceso de autocuidado corto, pero lo hemos ya de a poquito instaurado con policías de la FERCB. Entonces, esto implica que todas las personas que trabajamos con personas, es importante que consideremos y que también pueda ser como una especie de prevención, ¿no? Al cansancio mental y agotamiento físico por el trabajo, lo que va a repercutir en una atención con calidad y calidez, que es lo que queremos, ¿no? Entonces es como tú dices, ¿no? Si en la casa no están bien las cosas en nosotros, ¿cómo es que vamos a generar eso? ¿Cómo es que lo vamos a reflejar? Y lo tenemos que reflejar a partir del sentir, ¿no? Es muy diferente que nosotros podamos saber la teoría que sentirlo y vivirlo y reconocerlo, sí, esto es importante, sí, esto me ha servido y ahí empezar a trabajarlo. Por eso es importante que no solamente eso del autocuidado lo sepamos en concepto, sino que empecemos a practicarlo, ¿no? Hay diferentes formas de practicarlo y ya para luego reflejarlo, ¿no? En el trabajo y en el mejor de los casos, institucionalizarlo, ¿no? Eso, Ariel. Gracias. Muchas gracias, Carola. De verdad, es algo bien importante el trabajar esto del autocuidado y el prevenir el síndrome de burnout, ¿no? Porque hay muchos tomadores de decisiones que estamos viviendo con ese síndrome. O sea, es el estrés, la carga emocional y toda esa mala energía, si quieres, ¿no? Que se refleja en las acciones y en las decisiones que tomas, ¿no? Simple. Un ejemplo básico. Imagínate un tomador de decisión de una institución, por más de que tenga políticas de salvaguarda, protección, no negociables, lo que tú quieras, ¿no? Pero está con ese síndrome, ¿no ve? Con ese problema y dice, bueno, tal municipio no va a poder firmar en este mes el acuerdo, el convenio, o no va a revisar esta ley, esta propuesta que tenemos, y por ende vamos a tener que reformular el POR. ¿No? Porque esto es para la población vulnerable, ¿no? Y la persona que va a tomar la decisión, que dice, no, esperamos no más humano, entonces, ¿qué va a hacer? En esa situación de estrés, de carga emocional, falta de, incluso desorden de sueño, tantas cosas que puede pasar, dice, bueno, ya está bien, pues ya, si no, vámonos a otro municipio. ¿Y qué nos importa la línea básica? ¿Qué nos importa todo? Pues no quieren, no ve, que aprendan. Les apuesto que esa es la consecuencia de toda la carga que tenemos. Es por eso bien importante, si aquí hay gente, personas, y asumo que sí, que estamos tomando decisiones, que estamos en ejercicio de poder y no a nuestro equipo, o si eres de la parte programática o técnica o administrativa, no propones este ejercicio con tu equipo que trabaja con población vulnerable, vamos a ir en el camino cojeando, no vamos a poder llegar a un destino bonito, agradable, ¿no? Algo bien importante. Algo, no sé si, gracias, Carola. No sé si está María Elena todavía con la intención de participar. Adelante, María Elena. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Es el audio. Conecta.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, 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 María Elena, te escuchamos entrecortado, o tal vez soy yo nada más. que muchas veces nosotros nos enfocamos en ayudar mucho a los demás. Ahora, María Elena, no te escuchamos. Y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Y realmente en esa posición de dar a los demás me ha pasado, pero con el tiempo yo pudiera ayudar a los demás. Es esencial que nosotros tengamos ese autocuidado, que si ayudar a alguien, en realidad tal vez incluso puedo perjudicar, ¿no? Entonces, experiencia mía y experiencia también de actividades que he ido desarrollando, sí. Eh, por ejemplo, en el ejercicio, yo me he puesto en primer lugar. Posteriormente he puesto, obviamente, a alguien que es muy importante para mí y posteriormente a otras personas. Pero me he puesto en primer lugar a mí porque yo soy quien debe estar bien para poder sostener al resto, digamos, que yo amo, que yo quiero, personas valiosas para mí. Y también Desactivaste tu audio, María Elena, colega. ya. Eh, no sé si han podido escuchar lo que he dado a conocer. Sí, María Elena, mira, algo bien importante ha pasado, le damos la palabra a Nancy Llanos y Gabriel Yanique. Algo que va atado a lo que tú dices es nuestra colega. ¿No sería eso egocentrismo? Dice, no, egocentrismo es que en todo el triángulo te coloques a vos, en las diferentes líneas. ¿Sí? Eso es egocentrismo. Que primero estés vos, segundo vos, tercero vos en las tres líneas y te olvidas del resto. ¿No? Te olvidas ahí es un nivel de egocentrismo, hasta diría, si aumentas un nivel más y de intensidad, ¿no? Con cierto ejercicio de poder, ya hasta diría que eres narcisista, ¿no? Pero si tú contemplas que tú estás primero y luego hay una segunda persona sobre ti, está espectacular. Pero de pronto, si estás viendo el triángulo, de pronto en algún momento tú vas a ser así de chiquitita o así de chiquitito y la persona que está aquí va a ser así de grande, está bien, pero siempre sugerimos que sea en una proporción equitativa entre los tres. Ahora, hoy día es este tu triángulo de prioridades. Mañana puede cambiar. Mañana en el segundo triángulo, en la segunda parte del triángulo, ya no va a ser papá, ya no va a ser la pareja, va a ser el hijo, va a ser la hija. Y así vas cambiando día con día y te liberas también y así te ayuda a tener un objetivo. En el proceso de incidencia política, primero está la población vulnerable. Perdón, primero está la institución que cuida a su población, que cuida, que tenga esta sostenibilidad emocional para el trabajo con la población vulnerable, porque no es fácil trabajar con la población vulnerable, te vas con una energía cargada. Personas con discapacidad, con crisis emocional, personas que viven violencia y tú absorbes todo eso, ¿no? Y si de pronto tú estás en una situación donde administrativa, o de pronto pucha, no palpamos todo esto. Es bien importante el generar estas herramientas para el trabajo eficiente en la política pública, ¿no? Para generar empatía. Entonces, te agradezco, María Elena, por el ejercicio. Y sí, has pensado en ti, no es ser egocéntrica, no es ser narcisista, solamente que has pensado en ti como base fundamental y pilar para la sostenibilidad de tu triángulo. Y felicito a aquellas personas que también lo han hecho, ¿sí? Así, adelante, Madeleine Cruz, por favor. Estaba yo, Licen, Nancy. Gracias, buenas Nancy, perdón, noches. antes de Madeleine, ¿Aló? discúlpame. Nancy, por favor. Y ahí con eso soy. Sí, sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, Sí. me pareció muy interesante el ejercicio que nos hizo hacer y pienso que esto del autocuidado tiene sus efectos, ¿no? En lo que es la salud mental. Entonces, si una persona
mentalmente está bien, o todo lo que te pasa a tu alrededor cuando sueles trabajar con poblaciones vulnerables y sueles conocer casos muy de conmoción humana muy delicado, entonces de alguna manera te afecta, ¿no? Entonces, y es muy bueno saber el autocuidado y saber filtrar ese tipo de información y que no afecte tanto en tu salud mental. Entonces, pienso que el tema del autocuidado es una forma de prevenir de que todas las personas que ejercemos o trabajamos con sociedad, con alguna población vulnerable para dar un buen servicio, tenemos que estar preparados mentalmente también para esto y de alguna manera también cuidar nuestra propia persona. Eso quería decirle, licenciado. Gracias, Nancy. Gracias. Es importante el trabajo de la población, de nuestro equipo para el cuidado de la salud mental, ¿no? Salud integral, diría yo, ¿no? No solamente la salud integral. Muchas gracias, Nancy. Adelante, por favor, Madeleine. Gracias. Sí, bueno, coincido plenamente con todo lo que me han dicho mis colegas que han precedido. Sí es importante el tema de la salud mental y del autocuidado, ¿no? Y como dice usted, no creo que sea un tema de egoísmo. Justamente el otro día nosotros en mi organización aplicamos lo que es el botiquín de primeros auxilios y hacemos transferencia justamente a las defensorías. Pero el otro día yo daba un taller justamente a los técnicos de nuestros socios y yo les decía, antes de aplicar el botiquín, primero tienen que ustedes estar bien en su salud mental, en su autocuidado, porque para aplicar esto, primero tienen que pensar en ustedes. Entonces, ¿cómo se han sentido hoy? ¿Cómo han estado hoy? ¿Cómo están sus emociones? Y les decía, no es egoísta si yo estoy cansado, dormir, porque algo que nosotros pensamos mucho es, estoy siendo egoísta por darme tiempo a mí mismo, estoy siendo egoísta por pensar un minuto en mí, pero lo que quería agregar, bueno, que creo que no se ha mencionado, que este triángulo también tiene que ver mucho con lo que es la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Y en el tope, ¿qué está? Está la autorrealización. Y no dice la realización de los demás, dice mi autorrealización, ¿no? O sea, primero yo tengo que autorrealizarme porque lo que yo busco cuando trabajo en una organización como las que trabajamos nosotros es que el otro también se autorrealice. Para eso trabajamos, para eso sensibilizamos, para eso creamos políticas públicas. Entonces, parte, y no es egoísmo, parte de uno mismo el decir, yo me autorrealizo como profesional ayudando al otro autorrealizarse. Entonces estamos cumpliendo la pirámide de necesidades y al mismo tiempo estamos, cuando pienso en mí, estoy pensando justamente lo que decían los compañeros y lo que decías tú, Ariel, que cuando yo no esté, esa persona por sí sola va a poder salir adelante, va a ser resiliente y va a tener herramientas para lograr cosas y ayudar a otros. Entonces, bueno, iba por ahí mi aporte, así que muchas gracias por traer la reflexión. Gracias, Madeleine. Sí, toda la razón. La autorrealización es parte del proceso de aprender, del acompañamiento, pero también de dar el ejemplo a las demás personas. Gracias. Revisemos la pirámide de Maslow. Espectacular, ¿no? Y ahí hay por ahí un par de videos donde lo hace más vivencial, desde la pedagogía que Argentina aplica. Grupo Gema y Lazo Blanco en Argentina manejan. Espectacular. Adelante, Evi de la Cruz, por favor. Evi. Hola, muy buenas noches, licenciado, muy buenas noches, queridos compañeros y colegas. Bueno, primeramente decirle que yo he puesto primero yo, y bien me conoce mi ONG, yo soy representante bueno, pertenezco a la ONG PA Bolivia. Nosotros trabajamos en eso, en el autoestima y empoderamiento, trabajamos en medidas de prevención a la violencia en los recintos penitenciarios y en unidades educativas. Pero yo también creo que es bien importante que primeramente siempre estemos bien nosotros. Yo con mi dirección siempre he hablado y siempre he dicho que primero tenemos que estar bien nosotros para reflejar eso a las demás personas que estamos ayudando o estamos guiando por un nuevo camino, como es en nosotros en los centros penitenciarios. Porque siempre hay una raíz de la baja autoestima,
para cualquier situación que a veces ellos cometen o llegan a realizar porque no se sienten queridos, porque para empezar ellos no se quieren. Y yo siempre digo que primero tienes que amarte tú como eres para poder amar a alguien más. Y siempre les digo eso a los compañeros, porque yo les digo compañeros a mis compañeros privados de libertad, y siempre les alzo la autoestima, les digo que todos, y es una ley que tenemos, una base en el PAP, que todos tenemos algo bueno, absolutamente todos. Eso quería complementar. Muchas gracias, licenciado, compañeros. A ustedes. El PAP, por si acaso, Está muteado, licenciado. perdón, decía que el PAP no se refiere también a primeros auxilios psicológicos, porque también hay el PAP, el Papa Nicolau, ¿no? Entonces, hay esa diferencia. Gracias. Y el trabajo eh, con gente en reclusión es muy, muy pesado y además que es de alto riesgo, ¿no? Porque no sabemos a dónde estamos entrando y no sabemos si vamos a salir. Es algo bien importante y ahí considero que el trabajo para la incidencia política tiene que estar muy claro con el trabajo con el personal, ¿no? Gracias, gracias, de verdad. Adelante, Gabriel, y con esto vamos a continuar. Gabriel, Hola, hola. adelante, le escuchamos. Buenas noches, licenciado, compañeros, compañeras. No, muy interesante lo que estaban explicando las compañeras. Hasta a mí me ha hecho recordar cuando estaba trabajando en una ONG con Save the Children. A los, a su personal primero capacita, ¿no ve? Y luego para que nosotros podamos replicar a otros, los que estamos interviniendo. En realidad, estos tiempos ya estoy trabajando como funcionario público, entonces yo mismo a veces como somos trabajadores sociales y tantos problemas, damos buenos consejos, pero en cambio, viendo esta realidad que nos está enseñando, a veces es verdad, no, nosotros mismos nos descuidamos. Incluso yo he puesto primero a mi hija y mi esposa y mis papás, porque yo amo a mi hija, a mi esposa, porque un poco ya los hijos del papá, un poco ya nos distanciamos siempre, ¿no? Entonces, viendo su edad, ya uno ya está resignado a lo que va a pasar, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, si cambio a otros, digamos, a la población vulnerable, entonces ya es otra, sería la realidad de analizar, ¿no? Cuán importante es este tipo de eventos. Espero que en otras ocasiones, si es que hay oportunidades para capacitación, nos invite a través de este grupo, licenciado. Sí. Muchas gracias, gracias de verdad a todos, todas y todes. Este espacio tiene un objetivo único, el de generar reflexión. Yo les he puesto a ustedes en una situación de vulnerabilidad emocional. He manejado un ambiente controlado para que ustedes estén en un espacio vulnerable, porque de pronto muchos habrán pensado, estoy haciendo algo mal porque no he colocado en la punta del triángulo a mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estás en una situación de vulnerabilidad. Ahora, es parte del proceso vivencial del generar políticas públicas, ¿no? Ahora te hago una pregunta. Quiero que pienses en un nombre, cualquier nombre. Tienes 4 segundos para pensar en un nombre cualquiera. 1, 2, 3, 4. ¿En qué nombre has pensado? Escribe en el chat. ¿Sí? Escribe en el chat. Ahora, para ti, antes que termines y envíes, no te juzgues. Alcen la manito quienes han pensado en su propio nombre. Te das cuenta que todo el tiempo tenemos que generar un espacio de reflexión. Esa es una constante. Y si tú eres parte del grupo que no ha... Gracias, Maya, gracias, Nelly, ¿no? Y si tú no has pensado en tu propio nombre, te invito a que la siguiente vez pensemos en el propio nombre. Un proceso de incidencia política tiene que ver con esto. Constancia, perseverancia, retroalimentación, foda, ver qué es lo que estamos haciendo mal, dónde hemos fallado, en qué tengo que fortalecer. Entonces, hoy día te he dado, en este momento, hace 30, 45 minutos, te he dado la oportunidad de que pienses en alguien, de que vuelvas a hacer ejercicio de tu triángulo y de que te coloques ahí en la punta del triángulo.
y de pronto no lo has hecho. Es porque necesitamos entender, encontrar esa habilidad para colocarnos ahí, para que la otra persona también pueda colocarse ahí, para que la población vulnerable tenga esa capacidad. Imagínate, estamos en una situación de privilegio y poder. La otra persona en situación de vulnerabilidad que no tiene educación, que no tiene salud, que no tiene emociones al 100% positivas, no va a poder pensar con claridad. Para ellos estamos generando incidencia política con población vulnerable. Entramos en materia, colegas, ¿no? Quiero agradecer a Gabriel Yanique, Katia Chuma, Rosemary Cordero, quienes han participado en el chat. Colegas, no podemos hablar de incidencia política para la población vulnerable si no entendemos la necesidad del Estado, ¿sí? Y el triángulo que hemos podido ver es que el Estado puede entender dónde se sitúa. Si los funcionarios que son parte del Estado, y acá hay funcionarios que son parte del Estado, no entienden o no comprenden o no tienen clara la idea, digamos, cuál es la necesidad del Estado del trabajar su propio trabajo, valga la redundancia. Porque nosotros como instituciones no gubernamentales estamos para acompañar, si quieres acordarte de Vygotsky, estamos para acompañar, para apoyar, fortalecer, capacitar, ¿no? Al Estado o a los funcionarios del Estado. Entonces, la necesidad del Estado viene desde esta línea, ¿no? Primero vamos a ir desde lo más grande hasta lo más básico, ¿sí? Y por donde lo mires, colega, por donde lo mires, el Estado necesita el trabajo articulado con las organizaciones de la sociedad civil, con las ONGs, las fundaciones, ¿sí? Ahorita las ONGs y las fundaciones estamos en el triángulo del Estado. ¿Dónde creen que estamos? Estamos aquí. ¿Saben por qué? Porque si desaparecen todas las ONGs, el Estado va a caer. O sea, la población vulnerable va a caer y va a tardar en levantarse, porque ya no va a haber financiamiento, programas de capacitación, de prevención, de sensibilización, acciones estratégicas de coordinación, incidencia política. Ya no va a haber ese financiamiento. ¿Se dan cuenta por qué es importante entender esto? Imagínense que el Estado es el triángulo y el Estado nos coloca a nosotros como primeros. No en todas, digo, no en todas las instancias, pero sí nos coloca como primeros porque el Estado no ha generado todavía esa capacidad. Y nosotros como instituciones, a través de las políticas públicas, ¿qué queremos? Que el Estado vuelva a analizar en su triángulo de prioridades y diga, no, el Estado tiene que estar aquí primero, al lado de la población vulnerable, para que el Estado pueda fortalecerse. Es uno de los objetivos y de las formas de hacer entender al Estado en qué situación estamos, ¿sí? Porque nada más imagínate este panorama, que mañana, voy a tocar madera, todas las ONGs, fundaciones, ya no tengan acciones en el territorio boliviano. Imagínate la magnitud de las consecuencias que se pueden desatar, ¿no? Entonces, para esto te voy a explicar, de pronto ya lo conoces, existe algo que se llama el Informe al Estado Boliviano para el examen periódico universal, ¿no? ¿Qué es esto? El Estado tiene como identificado situaciones en las cuales debe fortalecer el trabajo, ¿sí? Específicamente con población vulnerable, niñez, adolescencia, mujeres migrantes, niños y niñas migrantes, ¿sí? Población con discapacidad, ¿sí? Y así sucesivamente se van sumando población LGBTI, de las diversidades sexuales, adulto mayor, ¿no? Entonces, ante todo esto, el Estado brinda un informe ante los otros estados de cómo está avanzando en estas líneas. Entonces, el Estado, ¿qué dice? A ver, hemos trabajado en estos 3 años, porque cada 4 a 5 años se hace, es un ciclo del examen periódico universal, para reunir todo este informe y generar un avance, ¿no? Entonces, allá hace 4 o 5 años atrás, ¿no?
nos dan una recomendación al Estado. Nos dicen, tienen que trabajar en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos en adolescencia para la prevención del embarazo adolescente, porque es una población vulnerable. Entonces el Estado dice, tengo que trabajar, pero ¿cómo voy a trabajar? Directo no voy a entrar con las defensorías, directo no voy a entrar, no, tengo que generar políticas públicas para que esto tenga respaldo y en el siguiente informe yo reporte que he generado acciones sostenibles para luchar, para mitigar a la situación de la población vulnerable. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Te das cuenta? Entonces, esto prepara el Estado. Te estoy hablando del Estado Plurinacional de Bolivia. Prepara el informe a la coalición de la niñez a través de la coalición de la niñez y adolescencia, al Comité Niño, o sea, ante las Naciones Unidas, ¿no? Y se van reportando, ¿no? ¿Qué avances hemos tenido en el marco de la igualdad de género, de la lucha contra la violencia hacia la mujer, de la explotación sexual, ¿no? De la cultura, del medio ambiente? Porque hay población que vive en estado de vulnerabilidad cuando hay incendios y hay desastres naturales. Educación, viven con sus propios agresores o agresores. O sea, imagínate, ¿no? Población vulnerable. Entonces el Estado dice, tengo que generar políticas públicas, pero el Estado de por sí no tiene al 100% la capacidad porque tiene un montón de cosas que hacer, ¿no ve? Porque su triángulo está como que un poquito desordenado. O sea, no todos los funcionarios, ¿no? Entonces, ahí aparecen como llamados, digamos, a poder contribuir, no los héroes ni los salvadores, no, sino para contribuir a esto, personas del mismo Estado que han generado capacidades en temas de construcción de políticas públicas, y ahí son los especialistas, ¿no? Que también son parte de las instituciones no gubernamentales. ¿Qué hacen las instituciones no gubernamentales? Y hay algo que se llama la Comunidad de Derechos Humanos, que aglutina un montón, a 323 organizaciones no gubernamentales. ENDA es parte de este informe periódico universal que manda todo el trabajo que realiza, ¿no? Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, que no son del Estado, realizan un informe paralelo del Estado, ¿no? Entonces, aquí dice el Estado, del 100% de la población vulnerable identificada en el territorio boliviano, adolescentes uniones tempranas, ¿no ve la MUIF? Entonces, dice, ha disminuido a un 60%. ¿No? El Estado te da eso. Pero aquí dice, las organizaciones de la sociedad civil dicen, no es al 100, no ha disminuido al 60%, ha disminuido al 80%, porque no se registran estos otros casos. Entonces, existe una línea paralela para que coincidan estos dos informes. A raíz de esto, analizan, ¿sí?, estos dos informes y vuelven a recomendarnos a nosotros. Sí, no es sancionable, solamente es un análisis, pero imagínate, un estado nos recomienda. Es como decir, el coordinador del proyecto XXY recomienda a la coordinadora o al coordinador del proyecto ABCD, ¿no? O sea, estamos hablando de ejercicio de poder, de privilegio, que hablan de población vulnerable, pero quienes son tomadores de decisiones. Es por eso importante, nuevamente te reitero, que los tomadores de decisiones tienen que estar sensibles con la población vulnerable con la que trabajamos, ¿no? Entonces, el Estado, ¿no?, de Bolivia presenta estos informes asumiendo su compromiso para brindar el examen periódico universal, ¿no? Y los estados revisan por partes, ¿no? Y nosotros también como Estado boliviano revisamos. ¿Sí? Revisamos como Estado boliviano, hay una comisión que revisa y las instituciones no gubernamentales también revisan, ¿no? Y dan las recomendaciones al Estado. Y se hace un encuentro, ¿no? Hay personas de la organización de la sociedad civil que viajan en este último espacio, han viajado a Ginebra, ha ido la Comunidad de Derechos Humanos, entre Católicas por el Derecho de Derechos, y más no recuerdo, la Coordinadora de la Mujer y otros colegas también que estamos del medio, que viajaron, ¿no?
y que también fue parte del Estado para escuchar y todo esto, ¿no? Incluso se ha transmitido. Si buscan en YouTube, está el examen periódico universal y ahí clarito dice, ¿no? A Bolivia les recomendamos que. Y ahora voy a pasar un documento donde están estas recomendaciones, ¿no? ¿Qué recomiendan al Estado? ¿No? Una serie de requisitos, eh, lo vamos a tomar así, que para el Estado tenga que cumplir para la siguiente etapa del examen periódico universal, es el de trabajar en sanear, si quieres, subsanar esto, ¿no? Que te voy a mostrar aquí, que es algo embordado, que si bien lo hemos manejado, ¿no? Población vulnerable. Ahí sí se puede ver, ¿me pueden confirmar, por favor? ¿Sí? ¿Se puede ver, colegas? Sí, Licen. Excelente, perfecto. Mire, Rumania, en temas de violencia sexual. ¿Por qué? Porque hay población vulnerable que vive violencia sexual. Rumania recomienda que siga con los esfuerzos para luchar contra la violencia, incluyendo la violencia sexual contra las mujeres, niñas, asignando a las instituciones estatales pertinentes los recursos financieros, técnicos, humanos adecuados necesarios para garantizar la prevención, la investigación y el acceso a la reparación. Rumania nos recomienda al Estado boliviano acciones preventivas, pero para generar recursos financieros necesito una política pública. Necesito que a través de una política pública debidamente reglamentada tenga presupuesto. Es lo que habíamos visto cuando la licenciada Mirta nos explicó que existe la ley y luego tiene que generarse una reglamentación. Adelante, Maya Romero. Perdón por acaparar la participación, licenciado Ariel, pero yo tengo que contarles mi experiencia en Ujú. entrega del examen periódico universal, el cuarto informe del Estado Plurinacional de Bolivia 2025, al cual tuve la dicha el mes pasado de participar. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de la BIO, del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, nos ha convocado a varias instituciones entre públicas y privadas para podernos compartir, ¿no? Este examen periódico, que se conoce como la EPU. En este Ujú. examen, ellos han dividido ahorita les voy a decir, 275 observaciones internacionales que hemos tenido en 5 ejes. ¿Y para qué voy a mencionar los ejes? Seguramente usted nos va a pasar la documentación, yo misma les puedo pasar en digital y tengo un texto en físico, pero ha sido hasta un poco un insulto a quienes trabajamos con población vulnerable el que nos vengan a contar, paguen estos textos tan caros, hagan actividades y con todo respeto, si hay alguna funcionaria, servidor público o servidora pública de la BIO y del Ministerio de Justicia, respeto su trabajo, pero para mí es un poco hasta insultante que se gaste tanto dinero en viajar, que se gaste tanto dinero en estas actividades, en los materiales, en una y otra cosa, siendo que estas 275 observaciones se dividen en 3 posibilidades de respuesta. Si las aceptamos, si las tomamos nota, eso significa que podemos o no podemos responderlas, y hay otra que es parcialmente aceptada, ¿no? Pero es triste que al momento de indicarles cuál es la participación de ellos en ejes tan fundamentales de población vulnerable, porque es solamente para población vulnerable y temáticas conexas, ¿no? Y es tan triste escucharles decir a ellos, cuando nosotros hablamos de que no hay presupuesto para desarrollo humano, cuando decimos que por lo menos en el departamento de Cochabamba, el gobernador, el doctor Humberto Sánchez Sánchez, es una de las autoridades que yo he visto en el ejercicio del servicio público más comprometidas con la población vulnerable y el desarrollo humano, que se ha encargado más de hacer apoyo a este grupo y no de hacer pavimentos, construcciones y demás. Es triste saber que desde el gobierno central no se cuenta con el apoyo y las políticas suficientes como para poder hacer énfasis en estas 275 observaciones. Y es triste que se acepten estas
estas sugerencias y recomendaciones de los países sin tener los recursos. Y ahí es tan triste más aún el hecho de que no se pueda hacer alianzas con las ONGs e instituciones no gubernamentales que tienen el desafío y que tienen el propósito de coadyuvar en este trabajo. Para mí, sinceramente, cuando les poníamos ante la posición de que en vez de que se gasten, porque se pueden hacer también las reuniones de manera virtual, ¿no? En vez de que se gasten tremendos pasajes de tanta comitiva y viáticos y demás, y se enfoquen porque se podrían bien enfocar en la población vulnerable, en responder siquiera a tres ejes de estas 275 sugerencias y siempre nos salen con una respuesta fuera de lugar, ¿no? Y es preocupante saber que en vez de que se reduzcan las observaciones, se van incrementando y la gravedad de las observaciones, aunque dulcifiquen un poco, como bien diría mi psicóloga, aunque dulcifiquen sus palabras y las adornen como bonitas, son profundas y son graves. Y hasta ahora no se han dado solución. Entonces, estoy segura de que en este grupo habemos servidores públicos y habemos también personas comprometidas con la población vulnerable que tenemos que hablar, que tenemos que insistir y que tenemos que hacer que estas instancias que se llaman las competentes para responder a esto, a estas recomendaciones tan fundamentales, coadyuven en la respuesta a estas observaciones y no así generando espacios que para mí son pérdida de tiempo, ¿no? Gracias, licenciado. No, Maya, toda la razón. Y hay algo que debemos de manejar de forma responsable, quienes hemos sido parte del Estado o somos parte del Estado, que la información siempre se centraliza y tiene que manejarse con cautela, ¿no? Pero por otro lado, los informes y la situación de vulnerabilidad que tenemos frente a las y los quienes son parte del Estado, debe ser coherente, ¿no? Y ahí nosotros muchas veces dependemos de las decisiones de otras personas, ¿no? Ahora, pienso que ya teniendo estas 275 recomendaciones, y aquí están todas, ¿sí? Son esas 275 recomendaciones que se tornan en violencia sexual. Ojo, ¿qué instituciones trabajan en temas de prevención, atención, ¿no? De violencia sexual? Tal vez primaria, secundaria, terciaria. Violencia sexual. Esta es la herramienta que tú puedes manejar para el Estado, ¿no? O sea, dices, Estado de Bolivia, ¿no? A la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El examen periódico universal te dice que debes trabajar en esto, pero mira, yo tengo la herramienta para que puedas trabajar esto. Herramientas, ¿no? Esta es una herramienta para poder trabajar. Y el Estado te va a decir, excelente, mira, esto es lo que yo tengo que hacer, pero mejor si me ayudas. Y mucho mejor si tienes el financiamiento, ¿no? Pero, ojo, no caigamos en saco roto solamente para subsanar esto. Si tú trabajas, si tu institución trabaja en temas de violencia sexual o tu trabajo está en violencia sexual, puedes justificar con estas recomendaciones al Estado, ¿no? Y aquí incluso nos dice modificar legislación. Nos recomiendan modificar la legislación. ¿Para qué? Reformar el artículo 308 del Código Penal para incorporar la definición de violación por falta de consentimiento y derogar el artículo 309. Oro puro para la incidencia política porque otros estados nos recomiendan al Estado y el Estado boliviano, el Estado Plurinacional de Bolivia, acepta, ¿no? Violencia sexual. Violencia en razón de género. ¿No? Y ahí está Nepal, Chile, aquí dice prevención al acceso a la justicia. Alemania, Filipinas, Brasil, Bahamas, Australia, Vietnam. Vietnam, ¿qué dice? Seguir promoviendo la igualdad de género, eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Eliminar es una palabra grande, es un concepto grande. Eliminar. Y para poder eliminar, necesito generar políticas públicas. ¿No? Necesito trabajar de la mano con las instituciones que trabajan el tema de políticas públicas, ¿no? Qué nos dice Senegal? Seguir promoviendo la lucha contra el acoso y la violencia que sufren las mujeres y garantizar una igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito político. Políticas públicas,
¿no? Si bien se ha generado, digamos, la paridad en el tema de elecciones, ¿no? La participación, ojo, una cosa es la participación y otra cosa es que obliguen a las mujeres a ser parte de, ¿no? Y el ejercicio de poder nuevamente, a veces es importante reconocer, y en algunos municipios rurales dicen, solamente invitan a las mujeres para cumplir esa parte y no les dan un rol, no les dan una función. Entonces, eso va contra las reglas y contra las normas, ¿no? De las acciones que requiere el trabajo con la población vulnerable, ¿no? Es algo muy, muy, muy importante para rescatar, ¿no? Ahora, quienes trabajan en el tema de acceso a la justicia, ¿no? Suiza, Etiopía, derechos sexuales y derechos reproductivos. Quienes trabajan en temas de salud, ¿no? Instituciones muy reconocidas como CIE, salud sexual, salud reproductiva, salud integral, está Médicos del Mundo, Oxfam, Mary Stopes, ¿no? Y IPAS Bolivia, otras instituciones que de pronto son parte de estas recomendaciones, ¿no? Igual en Del Alto, igual otras instituciones, yo creo que todas trabajan en una línea con derechos reproductivos. ¿Qué dice, no? Recomienda seguir trabajando como un Estado por los derechos sexuales y reproductivos, porque el 2003 tenemos nosotros, ¿no? Eh, a través del presidente Mesa, sí, tenemos accesibilidad para los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Qué es lo que dice Nigeria? Níger, ¿no? Recomienda adoptar medidas necesarias para reducir la mortalidad materna, una buena planificación familiar. Imagínate, aquí está todo lo que el Estado se compromete a cumplir para una siguiente oportunidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes trabajan con temas de la población de las diversidades sexuales, ¿no? Y obviamente algo que quiero recomendar y sugerir es revisar el documento, que hay también población con discapacidad. Entre estas recomendaciones hay población con discapacidad, ¿no? Y trabajan también niñas, niños y adolescentes, ¿no? Poblaciones vulnerables. ¿No? Recomienda levantar las normas que permiten matrimonios a menores de 18 años, ¿no? Y se está trabajando en esto. Se trabaja desde las organizaciones no gubernamentales, desde las organizaciones de la sociedad civil, para generar políticas públicas. De aquí es donde nos agarramos y decimos, mira, Estado Plurinacional de Bolivia, Defensoría, esto te recomienda en el examen periódico universal. ¿Por qué no trabajamos? Yo tengo la posibilidad. Y la población vulnerable, ojo, sin perder la sensibilidad, sin perder el norte, ¿no? Entonces, cuando revisamos esto y establecemos una línea de acción desde esa lógica, ya tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Entonces, eso es lo que recomiendan al Estado. Pero, ¿cuáles son los grupos vulnerables en Bolivia? Para trabajar una política pública, como les decía, para el trabajo, tenemos que identificar cuáles son los grupos vulnerables a Bolivia. Ahorita ya estoy yendo a nivel grande, ¿no ve? Se consideran como grupos vulnerables en situación de vulnerabilidad a grupos de poblaciones como niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes y las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, entre otros. Y va creciendo. Esa es la población vulnerable, ¿no? Ahora, también podemos agarrarnos, o sea, y también podemos utilizar los objetivos de desarrollo sostenible, que Bolivia las absorbe y las asume, ¿no? Entonces, Bolivia tiene que trabajar la Agenda 2030, ¿sí? Con ponerle fin a la pobreza. Todo proyecto, toda política pública que tenga este fin, tiene este respaldo, ¿sí? Hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad. Yo pienso que el punto 4 tiene que transversalizar, porque educar para eliminar la pobreza, para generar hambre cero, para bienestar, para igualdad de género. La educación es la clave y tenemos que apuntar a la educación. Es por eso que de pronto, tal vez en los diplomados y algunas acciones que llevamos adelante, tratamos de generar algunas herramientas que pueda ser de análisis contundente y específico para generar una educación. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Las ODS, igualdad de género, trabajar en la igualdad de género, ¿no? Entonces tú puedes agarrar esta herramienta, pero nos dice el marco normativo, ¿no? Perdón, pero nos dice el examen periódico universal y además que las ODS debemos de trabajar el tema de la igualdad de género, debemos trabajar la salud sexual, salud reproductiva, el bienestar, salud integral si quieres, ¿no? Agua limpia y saneamiento, medio ambiente, instituciones que trabajan con el medio ambiente, trabajan con poblaciones vulnerables, la clave, ¿no? Y una ODS nos demanda el trabajo, ¿no? Energía asequible y no contaminable, energía pura y limpia, ¿no? Si yo quiero trabajar con población vulnerable del área rural para que pueda generar paneles solares,
tengo que agarrarme de esto, porque una de las ODS lo menciona y el Estado lo absorbe, ¿sí? Trabajo decente y crecimiento económico, emprendimientos, ¿no? Reinserción laboral, inserción laboral, adolescentes y jóvenes, capital semilla, población vulnerable, industria, innovación e infraestructura. ¿Sí? ¿Cuántas de nuestras unidades educativas necesitan innovación en su infraestructura? Cosecha de agua en áreas rurales, tan lindos proyectos que existen, pero el Estado no tiene financiamiento, pero un objetivo de desarrollo sostenible que lo podemos hacer con instituciones, como por ejemplo CIPCA, que trabaja el tema, he tenido la posibilidad y el privilegio de trabajar en CIPCA con el tema de cosecha de aguas. He visto ahí cómo trabajan, es espectacular y llega a la población vulnerable y ¿saben qué? Empiezan a empoderarse de ese conocimiento y empiezan a replicar y aplicar a los otros municipios, ¿no? Reducción de las desigualdades, tener una mirada crítica a través del diálogo, pero ante todo del análisis, y es la clave, el ejercicio de identificación en qué lugar de poder y privilegio estás para la reducción de las desigualdades. Esto no quiere decir que tú te despojes, sino más bien que jales. Esa es la clave, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles. Todo esto te va a llevar a sostenibilidad, ¿no? Producción y consumo responsables, material biodegradable. Trabajo nuevamente con el tema de medio ambiente, acción por el clima, instituciones que trabajan en el tema de medio ambiente. Aquí está la clave, vida submarina. Bueno, de pronto en Bolivia no existe, pero sí hay que ser corresponsables con la vida que tenemos en nuestros lagos, ¿no? Y hay muchas ONGs, como Endel Alto, ha ido a hacer limpieza a orillas del lago Titicaca, cumpliendo con el objetivo 14, ¿no? Aportando, si quieres, ¿no? Y muchas instituciones que también felicito, de por cierto, que han hecho de forma certera y han implementado una política en sus instituciones con material biodegradable, ¿no? Espectacular. Vida de ecosistemas terrestres, cuidar no, los ecosistemas, no dañar, no construir, de pronto y apoyar, y es trabajo con pueblos indígenas, ¿no? Ese trabajo en situación de vulnerabilidad, población indígena que está en situación de vulnerabilidad, y que rompamos su ecosistema a través del crecimiento, en el pseudo crecimiento de las ciudades, genera pues una situación de vulnerabilidad. Pero si generamos un marco de protección a través de una política pública, que sí existe, por cierto, nada más hay que bajar línea, hay que deshilar un poquito eso para que aterrice, estamos en un buen camino, ¿no? Paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Fortalecimiento, jueces, fiscales, abogados, ¿no? Y ahí está la perspectiva de género. ¿Sí? Que si bien ya hay mucho dilema con el tema de la ley 348, y te voy a dar un ejemplo para que puedas explicar bien y podamos entender todos y todas. Imagínate que la ley 348 es un pan marraqueta, es un pancito bien hecho, ¿no ve? Pero solamente ves el pan, no ves el proceso, ¿no? Entonces, la ley 348 para este pancito, para que llegue al final al proveedor, para que esté satisfecho después de comer, porque es lo que queremos, satisfacción, ¿no? Que se cumpla la justicia, tienen que intervenir desde la persona donde compramos la manteca, la harina, quien amasa, el horno, todos esos factores. Si esa cadena de factores falla, el pan no va a ser de gusto o de satisfacción de la persona que lo coma. ¿Sí? A eso se les llama los operadores de justicia. Y un operador de justicia va a decir, a ver, ¿saben qué? Aquí le pone sal, no, más sal, le pone sal y al final el pan no es de gusto y nadie come y todos protestan porque el pan está mal y dicen, el horno está mal, hay que cambiar de horno. No, es el operador, ¿no? La clave para entender dónde está la dificultad es en los operadores de justicia. La ley 348 se puede interpretar, ¿no? Si quiere se puede fortalecer, ¿no? Entre otras. Pero la, la ODS 17 dice alianzas para lograr objetivos en conjunto. Lo que todos queremos es erradicar toda forma de violencia, ¿no? A las poblaciones vulnerables. Y bien el Estado reconoce como mujeres una de las poblaciones vulnerables, ¿no? Ya cuando, bueno, en otra oportunidad hablaremos de esto, ¿no? Cuando los hombres aprendamos a denunciar y nos visibilicemos como una población vulnerable y nos quitemos el poder y el privilegio, ahí vamos a generar, ¿no? Un espacio de diálogo, qué sé yo. Pero todo esto, colegas,
Todo esto de las ODS nos ayuda a generar un respaldo para lograr una política pública. En este sentido, ha cumplido con los requisitos del artículo 370. colegas, hay un audio por ahí. Gracias, muchas gracias. Éxitos en la audiencia, colega. En este sentido, ¿no? Bolivia se apropia de la Agenda 2030 de las ODS para el desarrollo sostenible, ¿no? Con un plan nacional que coincide, ¿no? O sea, el plan nacional coincide con estas ODS, ¿no? Específicamente en la necesidad de que desde Bolivia podamos aportar para el cambio positivo del mundo, pero primero Bolivia, ¿no ve? Primero yo, primero Bolivia para después impactar en el mundo, ¿no? Donde todos podamos tener una sostenibilidad económica, que de pronto es lo que también demanda nuestro Estado, ¿no? Bases. Estamos yendo desde arriba. Ahora, aterrizando a nivel nacional, nada más vamos a hablar de prevención. Si yo quiero generar una política pública en unidades educativas a nivel distrital o apoyar una política pública, me agarro del Avelino Signani, ¿no? Para temas educativos. ¿Qué dice el Avelino Signani, no? Educación inicial en la familia, ¿no? Y ahí habla, es responsabilidad compartida entre la familia y la comunidad y el Estado, orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno de la niña, niño, y apoyo a la familia en la prevención y promoción de la salud y la buena nutrición. Si yo quiero trabajar con esta población vulnerable de niños y niñas en estado de desnutrición, me dice, bueno, ¿sabes qué? Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿sabes qué Estado? La Avelino Signani, unidades educativas. La Avelino Signani te dice que debes trabajar en prevención, no solamente la familia y la comunidad, sino también el Estado. Pero yo como institución tengo una propuesta, una política pública para esta población vulnerable, que no solamente trabaja en temas preventivos, sino que trabaja con la familia, con la comunidad, con el Estado. Y estás marcando un antecedente y el Estado va a decir, oye, tienes razón. Esta es mi función, porque es la función del Estado. Y nosotros como organización no gubernamental solo estamos para acompañar, fortalecer, capacitar, ¿sí? La clave para quienes trabajamos en temas, ¿no? Luego, seguimos con los niños. Otra justificación. El Código de Niña, Niño, Adolescente nos dice, ¿no? En el artículo 15 de recuerdo, dice, el Estado, en su nivel central, o sea, todo el Estado, en el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, desarrolla el programa de prevención y protección social para niñas, niños, adolescentes menores de 14 años. ¿Te das cuenta? Desarrolla un programa que de pronto ya debe tener financiamiento, pero esto es a nivel nacional. Pero como nuestros gobiernos son autónomos, de pronto no tienen una línea clara y es ahí donde las instituciones, trabajamos como les presenté en la sesión, la clase pasada, políticas públicas que se contextualicen al territorio de intervención. Por eso también les digo que tenemos que aterrizar finito para poder entender esto. Todas las políticas, las propuestas de políticas públicas que ustedes están generando, tienen este respaldo, deben tener. No, ojo, no lo vamos a colocar si es que no es pertinente, pero sí debe tener, porque vamos a hilar. O sea, no es solamente algo que se nos está ocurriendo aquí, porque me duele el corazón y tengo pena de la población vulnerable, yo tengo poder, tengo ejercicio de privilegio, así que esto tenemos que... No, el Estado, es la obligación del Estado. Y yo le estoy diciendo al Estado, oye, trabajaremos, por favor, ¿no? El Código de Niña y Adolescente. La ley 348, ¿qué dice, no? En el artículo 2, objetivo y finalidad, dice, la presente ley tiene por objetivo establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección y reparación a las mujeres en situación de violencia. Segunda población vulnerable, mujeres en situación de violencia, ¿no? Ahora, algo bien importante es que dentro de la mirada integral, ¿no? Del trabajo de protección, también se pueden generar políticas públicas para promover acciones que puedan integrar a los hombres, como por ejemplo los defensores de derechos, ¿sí? Que a través de ellos se puede hacer la denuncia o la referencia de acciones que los hombres mismos vivimos, ¿no? Pero en el marco de la ley 348 está y establece. Sí, hay algo bien importante que hay que estudiar la ley y la reglamentación. ¿Para qué? Para poder entender. Está escrito.
está escrito la interpretación. Yo pienso que aquí entre todos podemos construir una buena propuesta, ¿no? Pero no debemos de dejar de lado que las mujeres son una población vulnerable, ¿no? Entonces, si yo pretendo trabajar con mujeres en situación de vulnerabilidad, me agarro de la ley 348 y digo, bueno, aquí tengo esta posibilidad. Yo quiero trabajar con el Estado, prevención, atención y protección, voy a fortalecer al Estado, entonces te lo dice la ley 348 y armamos una propuesta de política pública para esa población vulnerable, ¿no? Me refiero a mujeres que viven en situación de reclusión, mujeres indígenas, mujeres migrantes en situación o sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? Eso es bien importante. Otra, en este sentido, y aquí es algo un poco más delicado, pero no es algo que no se deba manejar, es la sentencia constitucional 206-2014. Aquellas instituciones que quieren trabajar el tema de interrupción legal del embarazo por causal salud, eh, hay cuatro causales, ¿sí? Eh, debemos de ampararnos, debemos de manejar a detalle la sentencia constitucional 206-2014. ¿No? ¿Qué dice, no? En una de las partes al respecto. Están la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Ojo, les animo a que revisemos la CEDAW, que es el marco que apoya a trabajar toda forma de discriminación contra la mujer, ¿no? Y Bolivia es parte de la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Esta Convención Interamericana eh, cumple, ¿no? Desde el 26 de octubre de 1994. Imagínense, muchos años atrás, desde que salió la sentencia constitucional el año 2014, ¿no? Desde el 94 al 2014, ha tenido que pasar un proceso largo, grande, ¿no? De caídas y subidas para que se pueda generar esta sentencia constitucional, para garantizar a las mujeres una vida o una interrupción legal del embarazo, ya sea por causar salud mental, violación, incesto, estupro, ¿no? O cuando la vida de la mujer corre peligro, ¿no? Importante conocer quiénes trabajamos esto, ¿no? Y hay otras instituciones, y de pronto tal vez aquí hay alguien que sí maneja y domina el tema, ¿no? Y de pronto conoce también la historia del cómo se ha logrado la sentencia constitucional, ¿no? Y aparte también ha sido eh, parte de un grupo que trabajábamos en masculinidades y hablábamos de este tema y la importancia de conocer los derechos, ¿no? Algo bien importante. Pero ojo, cada institución tiene su particularidad para generar una política pública. Vamos con otra. La ley 223 del 2002, personas con discapacidad. Nos dice en el inciso D, ¿no? Del artículo 2 que dice fines, ¿no? Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas que pudieran provocar deficiencias, discapacidad y mayores grados de discapacidad. Aquí el Estado mismo se dice, el Estado, nosotros como Estado tenemos que hacer políticas públicas. Y nosotros como instituciones de la organización de la sociedad civil y ONGs o fundaciones decimos, Estado, aquí está, tienes que hacer políticas públicas. Pero ven conmigo, yo te ayudo, hagamos. Entonces, es una responsabilidad de ellos, pero nosotros estamos acompañando, ¿no? Otra, ¿no? Que está la ley de medicina tradicional, la ecuación 59, quienes trabajan con medicina tradicional, ¿no? Y conocemos, ¿no? Está, por ejemplo, Médicos del Mundo, Alianza por la Solidaridad y otras, AINI, por ejemplo, también, ¿no? Que trabaja con muchas instituciones que también ahora están abarcando las líneas de medicina tradicional, ¿no? Dice, es un conjunto de conceptos, conocimientos, la medicina tradicional en su ley dice, debemos de trabajar para la prevención y curación de las enfermedades, ¿no? Así lo define en la ley la medicina tradicional, ¿sí? Y te debemos de trabajar, y nosotros le decimos al Estado, Estado, tienes que trabajar con tu ley de la medicina tradicional porque ahí está tu concepto, debes de trabajar la prevención. Y yo tengo esa posibilidad. De hecho, tenemos que trabajar políticas públicas para la prevención, para que esto sea sostenible, para que mañana ya no me necesites como institución no gubernamental, porque va a ser sostenible, ya va a tener línea presupuestaria y vamos a jalar a la población vulnerable para que ya no sea vulnerable, porque el final es eso,
¿no? Otra ley, ley del medio ambiente, ¿no? Normativa del medio ambiente. Entonces, en todo esto, colegas, es importante revisar, ¿no? Y dice prevenir y controlar, restringir, evitar. Todos estos derechos de personas del LGBTI, ¿no? Y aquí dice, en Bolivia la ley prohíbe y castiga la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Tener una política pública municipal o de pronto distrital para garantizar los derechos de las personas de la población diversa, ¿no? Obviamente también con la discapacidad de toda la población vulnerable, ¿no? Entonces, este es un poco el marco normativo para poder trabajar lo que es incidencia política para el fortalecimiento del sistema de protección. Ahora yo les pregunto, cuando trabajamos el tema de incidencia política con nuestros funcionarios públicos, ¿entenderán que es una necesidad latente? ¿Entenderán que es algo que ellos necesitan? Y si no lo entienden, no lo saben, tenemos que hacerles entender, y ese es el OBI, ¿no? Pero siempre con cuidado, con calidad, con calidez, y no perdamos el norte, ¿no? Pongamos ahí primero a la población vulnerable agarradito del Estado para que puedan ser sostenibles. Colegas, hasta aquí nuestra cuarta sesión. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, esta es la oportunidad, pero mientras lo van pensando, quiero dar la palabra a nuestro colega de la USFA para que nos dé algunas recomendaciones. Adelante, por favor, querida Lisa. Hola, Licen. Arielito, Hola. yo ayudaré para dar las Sí, recomendaciones, por favor, ¿te por parece? favor. Sí, sí. Bueno, les comentamos lo siguiente, estimados diplomantes. Hemos estado revisando algunos documentos y desde la dirección de la USFA se nos ha solicitado que por favor las personas que están en una lista que ya se ha mandado al grupo del diplomado hagan la entrega correspondiente de los documentos solicitados para la inscripción al momento que se ha solicitado del diplomado. Eso quiere decir que todas esas personas que están en la lista deben hacer llegar a la brevedad posible, porque ya estamos en el módulo 4, sus documentos, ¿no? Que se les ha solicitado de manera física. Ya no nos van a aceptar de manera digital porque ya ha cumplido el plazo que se nos ha pedido. Entonces eso quiere decir que los que vivamos en La Paz o en el Alto dejemos la documentación o en la USFA del Alto o en la USFA de La Paz. Con relación a las personas que se encuentran en el interior, tienen que mandar mediante algún correo confiable como LH, que creo que hay, que puedan mandar por ese medio la documentación igual a la USFA, ya sea de La Paz o del Alto, que toda esta instrucción se les ha mandado al grupo del diplomado. Por favor, tomen en cuenta porque es algo sumamente importante, ¿no? Para poder remitir la documentación al área correspondiente para que podamos contar con el documento, ¿no? De final del diplomado. Por otra parte, se nos ha hecho la recomendación de que por favor las personas que no han estado entrando a los diferentes módulos lo hagan, porque hay personas, por ejemplo, que están haciendo su reclamo del módulo 1 y ya estamos en el cuarto, o del módulo 2 y ya estamos en el cuarto, ¿no? Entonces eso quiere decir que ni siquiera han visto su plataforma y eso está generando dificultades porque no han entregado trabajos o no sé, les falta algo y todo eso lo tienen que hacer conocer mediante una nota para que les hagan valer por mitad de la nota. Si la nota te salía, no sé, 50 puntos, ya lo presentarás por 25, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos que ser un poquito más responsables con todo lo académico, ¿no? Entonces, si no han presentado, no sé, un trabajo o algo, tienen que comunicarse al correo que se les ha indicado en el grupo de manera urgente para poder
viabilizar y no estén perdiendo módulo, ¿no? Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta, por favor. Esos son los anuncios que se han estado previstos, pero de todas maneras se les va a estar escribiendo al grupo. Por favor, lean el grupo general donde están todos los diplomantes para ver las recomendaciones que nos está haciendo la USFA, ¿no? Que son realmente importantes porque lo contrario nos vamos a generar un conflicto, ¿no? Más adelante. Y eso sí nos va a perjudicar a todos, ¿no? Por favor, Arielito, esa era la disposición. muchas gracias, colegas. Sí, es bien importante el poner atención y ponernos al día en los documentos requeridos, ¿no? Pero igual en los grupos... Profe, su micrófono está apagado. Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí. Hola. Sí, 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 es ahora importante. Muchas gracias. Es importante el reconocer que estamos todavía a tiempo para mandar nuestros requisitos, la documentación que se nos ha pedido y siempre estamos predispuestos y prestos para poder coadyuvar, ver y apoyar nuestros procesos. Ahí estamos mandando nuevamente el link de registro. Colegas, internamente también sí, reitero, si necesitamos orientación o el acompañamiento para la organización de los grupos, con gusto voy a estar presentes, ¿no? Estamos hasta muy tarde trabajando, así que yo estoy también al pendiente. Gracias a cada uno y una de ustedes por ser parte de este proceso y espero que la clase de hoy les haya gustado. Por favor, como siempre, les ruego que nos califiquen del 1 al 10. 10 está muy bien y 1 es, Ariel, ya no vuelvas más, ¿no? Muchas gracias, colegas. Un fuerte abrazo y que tengan un buen descanso reparador a quienes todavía, y quienes todavía no, bueno, un café, algo siempre es importante. No olviden su autocuidado, ¿no? Y la perspectiva de trabajo para las poblaciones vulnerables desde el ejercicio del autocuidado y también desde el análisis del ejercicio de poder y de privilegio. Muchas gracias. Hemos terminado 5 minutos antes. Quiero agradecerles por el tiempo. Vamos a compensar los 5 minutos nuestra siguiente sesión. Y estoy atento a los grupos. Muchas gracias, colegas. Gracias por las calificaciones. Buenas noches. Gracias, en del Alto. Gracias, Suso. Muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles, que del módulo 4 es la última clase. Agradecemos su gentil atención. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Buenas noches.